Que hoy día voy a presentar este tremendo webinar que se llama The Black Belt Artificial Intelligence Driving Business Leader, que es maximizando el EBITDA con análisis y modelos de inteligencia. Así que en esta sesión, que vamos a tener a estos increíbles panelistas que les voy a presentar ahora, vamos a ver cómo la combinación de metodologías bien estructuradas como el Six Sigma, junto con herramientas de inteligencia artificial, pueden llevar a una eficiencia y rentabilidad de los negocios a un nivel extraordinario. Así que por esta parte presento a don Marcelo Eitel, que es el director de nuestros programas de Six Sigma, es un Master Black Belt, aparte es ingeniero químico, tiene un MBA y una tremenda experiencia en todo lo que es metodologías complejas y aparte consultor y un gran amigo mío. Y por otra parte tenemos acá acompañando a don Carlos Bustamante. Carlos también ingeniero industrial, tiene un magíster en ciencias de datos, diplomado en estadística, es también Green Belt Six Sigma, con mucha experiencia liderando procesos que son de transformación digital e implementación de modelos de inteligencia artificial. Así que les doy una gran bienvenida a ambos y los dejo para que puedan partir. Muy bien, muchas gracias. El privilegio es nuestro de estar en tan buena compañía. Y como tenemos muy poco tiempo, yo no me voy a presentar, ya me presentaron y si quieren saber más cosas, en LinkedIn están todas las mentiras que solemos colocar. ¿Ya? Así que Carlos, por favor, comparte la presentación. Perfecto. Ahí está el título de la canción que ya Macarena lo anunció. Tiene que ver con hacer una reflexión bastante express por el tiempo, al menos de mi parte, de cómo la inteligencia artificial, con todos los modelos que tiene, ¿no es cierto?, puede maximizar el EBITDA, ¿no es cierto?, que es que en el fondo con lo cual nos vienen directa o indirectamente a todos a los que hemos trabajado en la Matrix o a ustedes que están en la Matrix. Bien, como les digo, es bastante express, no hay mucho tiempo, pero por lo menos como para reflexionar. Bien, vamos. Nadie podría condenar a un niño por tenerle, ¿no es cierto?, miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando un adulto le teme a la luz. Eso no lo dije yo, lo dijo Platón. Ya una pequeña reflexión. Vamos a ver la luz, pues, a ver qué luces nuevas hay. Vamos, Carlito. El objetivo de esta charla, la parte mía, es, déjenme minimizar, es aproximarnos a ustedes, ¿no es cierto?, a una comprensión acerca de cómo un Black Belt, Six Sigma, puede impactar positivamente el EBITDA, impactarlo más de lo que ya lo está haciendo. En cualquier organización de servicios, de manufactura, de logística, pública, privada, de salud, etcétera. Ahora, los que no son Black Belt, bienvenidos al mundo Black Belt. Van a tener que inscribirse acá en el CES para este año para certificarse como Lean, Lean Service Practitioner, Green Belt Six Sigma y después pueden seguir con su Black Belt Six Sigma. No tienen que hacerlo si no quieren, pero esto está pensado para una mente exaltada y un corazón inflamado. Por esto a lo mejor es contigo. Bien, sigamos. ¿Cómo ha ido evolucionando, cierto, las revoluciones industriales? Yo también le llamo olas o tsunamis. La primera revolución, ¿no es cierto? O primera ola es, por favor, dale, sin duda que es la máquina a vapor. Así partió esto en el 1870 y tanto. La máquina a vapor y la potencia, como la fuerza humana fue reemplazada por la fuerza del vapor. Agua calentada a más de 100 grados Celsius. Bien. Segunda revolución, por favor, es Henry Ford, cuando inventó el ensamblaje en línea de sus automóviles. ¿Qué es lo que quería, qué es lo que le importaba a Henry Ford? El costo. A él le importaba el costo. Y él fue el que armó células de trabajo
para mantener el costo de producción lo más bajo posible. La variedad no le importaba. El cliente menos. Frase célebre de Henry Ford: señor cliente, pídame el auto que quiera, del color que quiera, siempre y cuando sea negro. Porque mi foco, mi estrategia de crecimiento es costo. Sigamos. Tercera ola. Año 1950 y algo, post Segunda Guerra Mundial. Taiichi Ohno, ahí está Taiichi Ohno, que inventa el sistema de producción just in time, justo a tiempo. Después de haber venido a Estados Unidos, se metió en un supermercado y se dio cuenta que había un sistema maravilloso de reposición en línea. Él le llamó Just in Time, se va a Japón e inventa el sistema de producción Just in Time. En los años 80, esto cambia y se transforma en el sistema de producción Toyota. Toyota es la empresa de su industria más rentable del mundo y una de las más rentables de todas las industrias. ¿Ya? De ahí surge lo que más tarde se llamaría el sistema Lean. Vamos, Carlos. Lean, Lean, años 90. Este señor llamado Jim Womack viaja a Japón, se mete en una planta de Toyota, que está en la ciudad de Toyota, y descubre el sistema maravilloso de ensamblar partes y piezas a un bajo costo, que resulta ser ya en esa época el sistema de producción Toyota. Y se mete a la planta y le dice al gerente: ¿cómo se llama esto? Se llama sistema de producción Toyota. Ah, me lo dice en siglas, en inglés, claro. Toyota Production System. Me lo dicen siglas porque soy gringo. TPS. O sea, la cuarta ola es el sistema TPS. Y este señor, que aquí está en Chile, ahí estoy yo, nos tomamos un copete después de ese summit. ¿Ah? Estuve con Jim Womack. Seguramente él en Estados Unidos está diciendo: estuve con Barcelona. Seguramente que no. Pero él vuelve a Estados Unidos, al MIT, e inventa, junto con dos académicos más, el sistema Lean, la metodología Lean. Lean, magro, esbelto, sin grasa, que fluye, perfecto. Y luego se suma, desde el mundo de Motorola, con su gurú Jack Welch, el Six Sigma, ¿no es cierto? Que es administración estadística fina de la variabilidad de un proceso. Lean Six Sigma para mí es la cuarta revolución industrial. Estoy hablando del mundo de las industrias, ¿ya? El mundo de las industrias también son empresas de servicio, por favor. Ya no hagamos esa distinción tonta de empresas de servicio y empresas de manufactura. No, todas tienen un cliente y todas sirven a un propósito. Bien, hasta ahí llegamos con la cuarta revolución. No, Carlos, por favor, no. Parece que hay una quinta revolución. ¿O es solo una burbuja que va a reventar la inteligencia artificial? Con todas sus derivaciones, distinciones, aprendizaje profundo, redes neuronales de aprendizaje profundo, las que son supervisadas, las que no son supervisadas, en fin, GPT, chat, un montón de aplicaciones. La pregunta que yo me hago, y me hago cargo de esto, ¿ah? Todo lo que yo diga no es responsabilidad del CES, es responsabilidad mía. Así que pueden llamar al final del webinar a la PDI y me llevan preso. No hay problema con eso. No estoy tan seguro que sea una revolución industrial. Tal vez es más bien una herramienta, es un recurso, es una posibilidad. La pregunta es: el Black Belt, que es como el más filete, ¿no es cierto?, de una empresa en términos de proyecto, de operación, de efectividad, ¿está preparado para entender y usar la inteligencia artificial en beneficio de quién? Del EBITDA, ese indicador financiero con el cual se mide la sanidad o la enfermedad de cualquier corporación. Avancemos, por favor, Carlos. Algunas definiciones de la inteligencia artificial y las redes neuronales. Por favor, Carlos, vamos aquí rápido. Miren, ¿qué es lo que dice Arthur Sawell? Dice: la inteligencia artificial es el campo de estudio que da a las computadoras o máquinas la aptitud de aprender sin ser programadas explícitamente.
Ojo, que es la aptitud, no es la actitud, es la aptitud, y es un tema mayor, la aptitud, porque eso es como casi emocional. Bueno, eso lo dijo Arthur Sauer. Otra definición, se dice que un programa de una computadora aprende de las experiencias con respecto a cierta clase de tareas y cierta medida del rendimiento. Si el rendimiento en la ejecución de la tarea mejora, también mejorará su experiencia de aprendizaje. ¿De quién? De la máquina, de la computadora. Y una definición bastante subida, casi terrorífica, porque uno podría decir la definición 2 se podrá transformar en la paradoja de Skynet, Terminator 1, 2, 3, 4, nos van a dominar, incluso nos van a eliminar. Pregunta que hoy día está en la palestra. Alguien tiene que parar la inteligencia artificial porque si no, las máquinas nos van a eliminar. Una pregunta de varias preguntas que hoy día están en el portfolio de las preguntas respecto de la IA. Por favor, Carlos, eso lo dijo Tom Mitchell. ¿Cómo se relaciona esto con un BlackBerry? ¿Qué relación tiene la IA con el BlackBerry? Avancemos, Carlos, por favor. Fíjense que estas son las competencias, herramientas, competencias de un BlackBerry. Esto es lo que enseñamos, ¿no es cierto?, acá, en nuestra certificación. Parto desde la derecha. Tiene que saber análisis de varianza o análisis de variabilidad. Tiene que saber diseñar, construir y gestionar cuadros de mando, paneles. Tiene que entender, comprender, decodificar la voz del cliente VOC en sus CCR, Customer Critical Requirement, y eso traducirlo finalmente a los CTQ, ¿cierto? Critical to Quality, y eso transformarlo en un KPI de un proceso crítico. ¿Verdad? No, si los Black Belt es seco, por eso es Black Belt. Pensamiento creativo, pensamiento lateral, para innovar, para generar ideas. Diseño de experimentos, DOE, Design of Experiment. También tiene que saber de gestión por proceso claramente, control estadístico de procesos, SET y mejora continua. Diseño y rediseño de procesos. Eso, todo eso ya es una gran cosa. Es un tremendo portfolio. Pero ¿le falta algo? ¿Qué le falta hoy día en el contexto actual? Le falta la IA, la inteligencia artificial. Carlos, por favor. Conectemos al Black Belt, a este personaje brutal, con el EBITDA. Primero, recordémonos o aprendamos qué es lo que es el EBITDA. Carlos. Ya. Es una definición muy expresa, muy rapidita, porque podríamos hacer un webinar exclusivamente de EBITDA. Ya. Consideren los ingresos, réstale los costos de operación, réstale los gastos, ¿ya? ¿Qué te da esa diferencia? El margen de contribución. Es lo que te sobra. ¿Para qué? Si tú le sumas las depreciaciones y las amortizaciones, ojo, que lo que se deprecia son las máquinas, los activos fijos, y lo que se amortiza son los terrenos, los edificios, ¿ya? Todo eso que es como más duro. Bueno, si hacemos ese ejercicio, te da el EBITDA. Esa definición no sirve para nada. Ahora se los voy a explicar. Espérate, Carlos, no avance. ¿Qué es lo que es el EBITDA? Resulta que para poder emprender un negocio, aquí los más emprendedores, probablemente se van a tener que endeudar pasivo ¿no es cierto?, pasivo a largo plazo. Deuda. Con un banco, con una financiera, con Copeuch, da lo mismo, pero vas a adquirir deuda para construir tu empresa, para empezar a pagar un poco de capital de trabajo, para pagar sueldos, comprar material primo, en fin. Tienes deuda, apalancamiento. Entonces, el EBITDA, la pregunta es, ¿el EBITDA te alcanza para cubrir tu apalancamiento? Si la respuesta es sí, o sea, yo puedo pagar intereses, eh, tasas y todos aquellos compromisos financieros de corto no, porque eso es como gasto, de largo plazo. Si te alcanza, el EBITDA te da más dinero para cubrir tus deudas de largo plazo. Es una empresa sana.
Entre mayor es la brecha, más sana es. Pero si no, si estás neteado o estás negativo, tú no compres esa empresa. Eso es lo que hacen los inversionistas. ¿Cómo está tu EBITDA? No, sabes que la EBITDA es un menos 10% de la venta. No te compro. No, estás enfermo. ¿Cómo está tu EBITDA? Otro oferente. No, mi EBITDA es el 35% de la venta. Te compro al tiro. Es si acaso la operación bruta alcanza para pagar el endeudamiento. Entonces la pregunta es, Carlos, ¿puedes avanzar? ¿Dónde impacta el Black Belt? El Black Belt con su pertinencia puede impactar en los ingresos, puede hacer cosas para que vendamos más, puede impactar en los gastos también, y que no necesariamente es eliminar personas o bajar los sueldos. No. Y fundamentalmente en los costos de operación. Por eso es que las flechitas son más grandes en los costos. Ahí para mí es donde está el principal foco del Black Belt. ¿Ok? Ya, listo, ya sabemos lo que es la deuda. Ahora, ¿y cuál es el paradigma de uso del Black Belt hasta ahora? El paradigma de Pareto, Wilfredo Pareto, que descubrió en el año 1000. Avanza un poquito, Carlos, por favor. ¿Otro más? Ahí. En el año 1896 descubrió que el 80% de la riqueza sanitaria estaba concentrado en el 20% de la población. Si miramos eso hoy día en Chile, no tiene mucho que ver, pero ni hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Black Belt cuando le toca hacer mejora? Se concentra en la regla del 80-20, ¿ya? O sea, el 20% de los datos que representan el 80% de varias cosas, de la venta, del costo, de los desperdicios, ¿no es cierto?, de la inseguridad, el 80-20. Se concentra en el 20, ¿ya? Dale, Carlos. O sea, en los pocos relevantes. Y se olvida de los muchos irrelevantes. Se olvida. Dale, Carlos. Se olvida. La pregunta, y bueno, ¿y quién está viendo, ¿no es cierto?, el 80% de los datos que aparentemente representan el 20% del ingreso, el costo, etcétera? ¿Qué pasaría si yo les dijera, ¿saben qué? En el 80% de los datos, que nunca los veo, puede estar el 80% del desperdicio de un proceso o de una empresa? ¿Se los puedo asegurar? No, porque nunca nos preocupamos del 80% de los datos. Los dejamos. ¿Y por qué los dejamos? Porque no tenemos la capacidad o no teníamos la capacidad de analizar el 80% de los datos, la Big Data, no teníamos la capacidad mental y no la tenemos todavía, pero además no tenemos tiempo para andar tratando de buscar una correlación, un modelo, ¿no es cierto? Trabajando el 80% de los datos. No tenemos tiempo, el Black Belt no tiene tiempo. Y por lo tanto, se come el 20%, ¿no es cierto?, del asado. Y el 80% del asado no se lo come. No tiene tiempo, no tiene capacidad. Vamos a buscarlo. Eh, y por lo tanto, bajo mi juicio, recuerden que todo lo que digo es mío, el Black Belt, con todo lo caperuso que es, sufre de parálisis paradigmática. Él se preocupa del 80-20. Dale, Carlos. Y no se preocupa del 20-80. No mira el 20-80. No lo mira, nunca lo mira. ¿Y sabes por qué? Porque con el 80-20 puede salvar a la compañía. La compañía sobrevive, pero está condenada a nunca ser la líder de la industria, porque nunca va a ver el 20-80. ¿Ya? Entonces, el Black Belt desecha el 80%. El Black Belt no tiene capacidad de análisis para el 80% de los datos. Sigan más, Carlito. El Black Belt no tiene tiempo para analizar la Big Data. ¿Cuánta información se desperdicia por no tener ni capacidad de análisis ni tiempo? Y por último, Carlos, ¿cuánto impacta
¿Cuánto podría impactar en el EBITDA, sobre todo en los costos, cuando analizamos el 2080? ¿Cuánto perdemos? ¿Cuánto estamos dejando de perder? ¿Y por qué? Porque al Black Belt lo piden por el 80-20. O sea, más o menos, dale Carlos, cuando uno mira el 80-20, uno puede impactar entre un 10 y un 15% el EBITDA como porcentaje de la venta. Esa compañía sobrevive, va a sobrevivir. Hasta que otra compañía, su competencia, le meta minería de datos, hablemos de la inteligencia artificial. Y una compañía que le mete inteligencia artificial puede aspirar a un 25 hasta un 35% de la venta. El EBITDA, un 25-35% de la venta. Y eso es mucha, mucha plata, ¿ya? Entonces, puede aspirar a ser el líder de la industria. Pero eso no lo sabíamos, recién lo estamos viendo. Dale. Entonces, ¿cuáles son las áreas que yo veo en el mundo más industrial? Porque en el mundo del servicio ya hay muchas cosas. ¿Cuáles son los procesos industriales donde yo creo que la IA puede tener, y ya está teniendo mucho impacto? La evaluación de proyectos. Se puede meter IA en la evaluación de proyectos. ¿Cómo? No es tema de este webinar. En el tiempo de cambio, ¿cuánto tiempo gastan en las máquinas en cambiar formatos, por ejemplo? Ese tiempo se puede comer la rentabilidad del negocio. Tiempo de cambio. Otra cosa que podemos ir a ver, Carlos, desarrollo de productos o desarrollo de servicios. También, la inteligencia artificial ayuda a perfilar mejor un cliente, ayuda a diseñar entrevistas, ayuda a mejorar los viajes del cliente, los Customer Journey Mapping. Dale, Carlos. También podemos impactar, sin duda, en los costos y en los gastos. Eso ya lo explicaba. Dale. También pueden impactar, ¿no es cierto?, en el trabajo en equipo, en el tiempo de demora, en las entregas a tiempo. Fíjate tú que si tú disminuyes los tiempos de cambio y por lo tanto disminuyes el tiempo de ciclo de fabricación, el porcentaje de entregas a tiempo aumenta a un 95, un 98%, porque todo esto está conectado. Todo esto está muy conectado. Vamos, creo que aquí voy a terminar, les voy a explicar un caso de estudio. Esto, ahí nomás, se llama lo que no fue o lo que no ocurrió. El año 2000 más o menos, 2000, yo trabajé en Soquina, la empresa Soquina, Pinturas, era el gerente de producción. Y la matriz de productos que tenía que fabricar, ¿no es cierto? Y le llamaba la matriz infernal, eran N familias de productos, los óleos, los esmaltes, los anticorrosivos, las pastas muros, las pinturas piscina, 6, 7, 8 familias de productos, cada una con 15, 20 colores distintos. La fila de arriba. Y hacia abajo, los formatos. Tarrito de un cuarto, tarrito de galón, lata, tambor y camión. O sea, dale Carlos. El objetivo general de la gerencia general era que no me podía faltar ningún producto ningún día del año. O sea, podríamos meterle números. Si yo tenía entre familias y colores, tenía y los formatos, más o menos 2.500 productos distintos. O sea, el tamaño de la matriz era 2.500 productos. Veamos los recursos con los que yo contaba. Dale, Carlos. Vean aquí algunas condiciones de borde. El tamaño del mix de producción es N por M. Es el tamaño de la matriz. Producto. Si yo hubiese querido calcular cuál era la secuenciación de producción, o sea, cuál era el mejor orden de fabricar las pinturas para maximizar el EBITDA,
¿ya? O para disminuir, minimizar el costo de producción. ¿Saben cómo se calcula eso? Si son 500 productos, no, ¿cuánto les dije? 2.500 productos. Es 2.500 factorial. O sea, 2.500 por 2.499 por 2.498 por etcétera. Millones de posibilidades de secuenciación de producción. ¿Lo podía hacer? No, no me daba el mate para eso. Y no tenía tiempo. Otra cosa, ¿cuál era la posible secuenciación de envasado? Cuando yo tenía P máquinas, ¿cuál era el orden y en qué máquinas tenía yo que envasar? Eso se calcula como n factorial, dale Carlos, n factorial, dale nomás. Ah, ya, lo que pasa es que aquí se corrió, miren, después de la palabra envasadoras hay una P chiquitita. Esa P chiquitita se corrió por el cambio de computador y es n factorial elevado a p. ¿Y sabe lo que es eso? Es una permutación, que es mucho más que el n factorial. Y fíjense, el número 2500 factorial elevado a m o a p máquina. O sea, es imposible, no se puede hacer. ¿Ya? ¿Y con qué planificaba yo? Con una planilla Excel. Nada más, no tenía otro recurso. Y los móviles de venta que me pasaban eran re malos, muy malitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con toda esta historia? Es que me infarté del corazón. Después de 4 años de estar trabajando de esta manera, con una meta de ese tipo de meta, me infarté del corazón. Y cuando estaba preparando esta presentación y aprendiendo IA, me pregunté, mi vida no habría sido distinta si yo hubiese tenido inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial me habría dicho en qué secuencia envasar, en qué máquina tirar qué producto. Apura, retrocede, no envases, porque además puedes integrar la demanda en tiempo real. No, no envase la pintura piscina celeste visión. No, 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 porque el cliente bajó. O sabes que va a haber una promoción no sé dónde, en Costumar. Apura el anticorrosivo, no sé qué color. Ya. Eso requeriría la flexibilidad, la estandarización, el control estadístico de un BlackBerry. Pero si lo sumo todo esto que estoy diciendo de inteligencia artificial, mi vida habría sido distinta. Bueno, qué diablo. Por eso es que el título se llama Lo que no fue. Ya no fue. Ok, termino con esto. Eh, Dejo a ustedes. Ah, quiero saber si hay alguna consulta ahí, la Maca en el chat, alguna pregunta, Maquita. ¿Hay algo que contestar de esta parte? Por lo menos hasta ahora no. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat y ahí Marcelo se la responde. Ok, ya pues, le dejo la palabra a Carlos. Muchas gracias, don Marcelo. Tremenda su De nada. presentación. Así que ahora me toca a mí. Un segundito. Vamos a abrir mi presentación. Listo. Bueno, se ve bien, ¿cierto? ¿Se ve el menú de abajo o se ve solamente la presentación? Se ve el menú de abajo. Un segundo. Ah, compartir. Sí, no hay problema. Ya, ahora sí. Bueno, Súper, ahí está. ahí estamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Carlos Bustamante.
Espero estar a la altura de lo que fue don Marcelo, así que vamos a hacer lo posible, ¿ya? Empecemos entonces. Bueno, como ya lo saben, esta charla busca relacionar todo lo que es el conocimiento que se adquiere de Lean Six Sigma, de Black Belt, a un AI-Driven Business Leader, ¿vale? Maximizando el EBITDA con análisis y modelos inteligentes. Y aquí me gustaría mencionar algo que es bien importante. Yo me desempeño en el área de informática actualmente. Muchas veces queremos resolver problemas pequeños con grandes soluciones. Queremos matar moscas con cañones. Y lo importante de esto es que al mezclar las metodologías Lean, que buscan la mejora continua, la optimización de procesos y el cuidado con los costos, junto con el desarrollo de software como tal, ya que estamos hablando de AI, en mi caso como desarrollador, en el caso de ustedes quizás como consumidores, ser consecuentes con los problemas a los cuales están enfrentando y de qué forma los quieren solucionar. Por ejemplo, existen problemas en producción que pueden ser resueltos con una regresión lineal simple y no necesariamente requieren del desarrollo de un gran modelo que sea costoso en cuanto a lo que es horas hombre, recursos de la nube, etcétera. Entonces, tener ese juicio, ¿ya? Bueno, el objetivo de la charla entonces es capacitar a los participantes, capacitarlo a ustedes en la integración de lo que es la inteligencia artificial con las metodologías de mejora continua, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Optimizar los procesos, tomar mejores decisiones basadas en datos y potenciar los resultados que tiene la organización. Como bien lo dijo Marcelo, tanto en la reducción de costos como eventualmente en incrementar los ingresos, ¿vale? Entonces, ahora, entrando a lo duro, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? Formalmente, la inteligencia artificial se describe como una rama de la informática, ¿ya? Que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, ¿ya? ¿Y qué no es la inteligencia artificial? No es conciencia, no es sentimiento, no es pensamiento, ni una solución mágica. Tampoco es una automatización de tipo RPA, probablemente más de alguno de ustedes la conoce, que es como esta operación automatizada, porque no hay una lógica de por medio que requiera aprendizaje, ¿vale? Entonces, esa línea es bastante definitoria. La inteligencia humana, cierto grado de discernimiento, ¿vale? De decisión. En cuanto a la historia un poco de la IA, y esto lo va a pasar bien rápido, todo parte con el primer modelo de neurona artificial con Warren McCulloch y Walter Pitts, que están ahí sus imágenes, ¿ya? La neurona artificial es muy importante. Hoy en día lo que está vigente se llama perceptrón, que aparece a finales de los años 50. Sin embargo, el primer modelo de neurona artificial fue desarrollado en 1943. En 1950, Alan Turing, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, comparte un paper de Computing Machinery and Intelligence. Muchos de ustedes obviamente conocen a Alan Turing, que es el creador de la máquina Enigma. Y él ahí introduce un test para evaluar la inteligencia de una máquina. Y en la conferencia de 1956 de Dartmouth se juntan un montón de científicos, entre ellos John McCarthy, y ahí sucede algo bien interesante porque se discute de qué manera las máquinas pueden empezar a resolver problemas de la vida cotidiana. Empezamos como a buscar un apoyo en la digitalización respecto a los problemas que tenemos en el día a día, ¿vale? Entonces, bueno, pasan los años, seguimos desarrollando la tecnología, específicamente los transistores, y en 1960 sale, por ejemplo, ELIZA, que es el primer chatbot, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver en la imagen que existe cierto grado de conversación, lo cual para ese tiempo era bastante avanzado. Y después viene un invierno de la inteligencia artificial porque se alcanzan ciertos límites computacionales, empiezan a fallar los datos y, sin embargo, igual hubieron avances. Pero ahí se enfrió más que nada porque se dio auge a la computación digital, a lo que es básicamente...
GUIs o software como es Windows, Mac y se fue hacia ese lado. Y bueno, resurgimiento de la IA, existen eventos célebres, por ejemplo, cuando el supercomputador de IBM Deep Blue vence a un campeón de ajedrez, que lo tenemos ahí en la imagen, y ya con los 2000 empezamos a hablar de lo que es Machine Learning y Big Data. Vamos a conversar de esos términos en un momento, que son muy importantes y que también son parte de la charla para aquellos que no son como tan familiarizados con este asunto, para que se vayan con un espectro bien completo de lo que es la terminología en tecnología. En cuanto a lo que está ocurriendo actualmente con la IA, bueno, en 2011 IBM Watson gana Jeopardy, que es como un programa parecido a ¿Quién quiere ser millonario?, que responder preguntas en vivo. En 2012 se obtiene una gran ganancia en cuanto al reconocimiento de imágenes, a computer vision ocupando redes neuronales, deep learning. Así como existe el machine learning, existe el deep learning, ¿ya? El deep learning ocupa neuronas, ocupa perceptrones actualmente para generar capas profundas, ¿cierto? Estas capas profundas van encendiéndose y se van apagando según detectan patrones. Entonces, según eso, se ocupa el reconocimiento de imágenes, donde nosotros, por ejemplo, en las pantallas tenemos red, green, blue, que son tres variables, rojo, verde y azul. Y cuando ocupamos modelos de deep learning, podemos ocupar redes tan profundas como queramos, donde se van combinando y se van generando hasta nuevos colores que en teoría no existen en nuestro planeta para poder tomar decisiones. Esa es la magia de las redes neuronales profundas, ¿ya? Que básicamente generan capas que están incluso fuera de nuestro entendimiento, ¿ya? Y en el 2020 es el alza de los chats generativos de Large Language Models, grandes modelos de lenguaje, como lo que es ChatGPT, Gemini, Copilot. Ahí les pido, si tienen dudas, por favor, vayan dejándolas en el chat para que al final las podamos resolver, ¿ya? ¿Cuáles son las limitaciones de la inteligencia artificial? En primer lugar, muy importante, la falta de sentido común. Y por eso es muy importante regular y ocupar ética y que hayan equipos multidisciplinarios involucrados en este tipo de trabajos, porque la IA no tiene experiencia en el mundo real, en el mundo tangible. Solamente aprende lo que nosotros le damos para que aprenda. Entonces, si es una IA no regulada, por ejemplo, tú le podrías preguntar cómo matar a una persona y la IA te va a responder. Entonces, eso tiene que normarse, tiene que regularse. Y bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo lo que son los videos, muchas veces ustedes se habrán dado cuenta que hay gente que tiene más dedos y cosas de ese tipo. Y bueno, es porque, como bien sabemos, la IA no tiene sentido común, ¿ya? ¿Qué otra cosa es relevante? Los sesgos en el entrenamiento. Este es un temón, un temón hoy en día, sobre todo en lo que es el área bancaria, porque, por ejemplo, se producen sesgos. Imagínense que el historial crediticio de una región particular de Santiago es malo, entonces podrían eventualmente lanzar una campaña, un cartel, cierto banco de, oye, te ofrecemos crédito a tal tasa, pero resulta que en la práctica nadie de ese lugar geográfico va a poder ingresar a la promoción porque esa promoción fue entrenada con modelos holísticos para todo Santiago y justamente en ese lugar geográfico está como fuera del promedio, ya tienen un comportamiento un poco más extremo, podríamos decir, ¿ya? Dan esas coincidencias de que todo este grupo no va a poder entrar a la promoción y eso podría traerle problemas a la empresa. Para hablar de un caso bien ligero, obviamente si hablamos de sesgos en el entrenamiento, nos podemos ir incluso más allá, donde por ejemplo nosotros hicimos la prueba cuando yo estaba estudiando de lo que pasa con los doctores cuando tú buscas como referencias del género en medicina. eh, y preguntas, por ejemplo, ¿cuál es para un doctor, cuál es la palabra que corresponde a una mujer? Incluso el sesgo podría ser tal que podría decirte enfermera y no doctora, lo cual es un sesgo bastante agresivo, ¿ya? Y bueno, finalmente, dependencia de los datos, obviamente los datos tienen que estar limpios, tienen que estar, por ejemplo,
en un idioma en particular, no pueden haber combinaciones. Hoy en día pudieran haber, los modelos están entrenados para poder solventar esas fallas, pero cuando hablamos de limpieza y de calidad de datos, hablamos de que, por ejemplo, al entregar una base de datos, que las columnas estén homologadas, ¿cierto? Que hayan mismos formatos, donde estén los números, estén solamente números y no hayan palabras, etc. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la relevancia de la inteligencia artificial hoy en día? ¿Cuáles son las aristas que podemos impactar? En primer lugar, y muy atingente a esta charla, es la eficiencia, ¿ya? Podemos automatizar procesos con inteligencia artificial. Podemos automatizar el análisis de los datos, el análisis de texto y el escalamiento de tareas. Automatizar las tareas, básicamente. Y también podemos generar. También cuando hablamos de análisis de texto, nosotros le podemos entregar, ¿cierto? Un corpus que se llama en el rubro, y mediante una IA también podríamos generar, por ejemplo, un resumen del libro, ¿cierto? Cosas de ese tipo. Cuando hablamos también de análisis de datos, hoy en día, por ejemplo, los que conocen Python probablemente conocen Google Colab, y ya básicamente todos los entornos de desarrollo, de script, de la gente que programa, vienen con ayudantes de inteligencia artificial que a ti te van dando soporte mientras tú estás programando, ¿ya? Entonces, al final, la automatización es simplemente un detalle, porque ya hoy en día es tan grande la capacidad de la inteligencia artificial de darle soporte en distintas variables que lo que yo menciono ahí queda corto. Luego, la innovación, muy relevante, acelera descubrimiento y desarrollo en distintos ámbitos del conocimiento. Y para darle un ejemplo, es lo que pasa con el premio Nobel de, creo que es de biología, que se ganaron un premio por la forma de las proteínas en el ADN, ¿ya? Y eso lo pudieron hacer mediante inteligencia artificial. Entonces estamos como entrando en un plano súper multidisciplinario de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial, ¿ya? En, en tercer lugar, soporta las decisiones. Nosotros, por ejemplo, muchas veces, me imagino que a muchos de nosotros nos ha pasado, tenemos un problema en la vida diaria y vamos a ChatGPT y le preguntamos qué debería hacer. Entonces, eso también lo podemos extrapolar a todo lo que es el mundo empresarial. Y finalmente también es un reto responsable y que, tal como decía don Marcelo, hay que meterse, requiere ética y requiere alineación con el bienestar del ser humano. ¿Ya? Ahora, tecnologías que existen dentro de la inteligencia artificial. ¿Ya? Y acá, vocabulario, lo que habíamos conversado. Aprendizaje automático es Machine Learning. Y esto es como el principio básico donde nosotros hablamos de que automáticamente la máquina, el robot, el código, en verdad es un código, va a ir aprendiendo automáticamente. Machine Learning, aprendizaje automático, son lo mismo. Deep Learning, hablamos de redes neuronales profundas, lo que les comentaba, el perceptrón, que se prende y se apaga y va prendiendo o apagando toda esta capa profunda de neuronas que se va haciendo cada vez más grande o más pequeña según el modelo que nosotros hayamos hecho. Tercer lugar, NLP, Natural Language Process, que es el procesamiento de lenguaje, ¿ya? Big Data y Cloud Computing. El Big Data es cuando nosotros estamos almacenando datos de forma masiva, ¿ya? Antes nosotros encuestábamos, hoy en día almacenamos todos los datos, porque tenemos la capacidad de almacenarlo y porque tenemos la capacidad de medirlo. Y todo eso, finalmente, esa gran cantidad de información se va hacia la nube y ahí es donde se almacena y también se puede procesar. Hoy en día los tres grandes, existe más competencia, los tres grandes son Amazon, Google Cloud Platform y Azure son los, bueno, y está Oracle también, súper importante, y ellos cuatro ya hoy en día, más allá de almacenar, te permiten procesar y orquestar y hacer una cantidad enorme de procesos que son muy relevantes. ¿Ya? En 1, 2, 3, 4, 5, cuando hablamos de frameworks y herramientas de desarrollo, hablamos de metodologías de trabajo, ¿ya? Y también, importante mencionar, incluir en ese punto a profesionales competentes, ¿ya? Y en sexto lugar, hardware especializado. Hoy en día muchos de ustedes, por ejemplo, al ver las noticias, habrán sabido de que Estados Unidos está construyendo un data center gigantesco, donde participó Elon Musk y está metido también OpenAI, etc. Eso es porque los modelos de inteligencia artificial, para poder generar todas las respuestas que necesitan, ocupan grandes cantidades de energía debido a que los cálculos que están haciendo requieren una operación demasiado grande, que en nuestros computadores locales muchas veces no podemos correr. Entonces son necesarios los data centers, ¿ya? Eso es el hardware especializado.
Y bueno, si quisiéramos hablar de eso, hay una guerra económica en cuanto a lo que es China y Estados Unidos por las tarjetas de video, porque resulta que las tarjetas de video tienen la capacidad de multiplicar matrices de forma muy veloz, entonces por eso todo el mundo se la está peleando, ¿ya? Y la multiplicación de matrices es la base del deep learning, y el deep learning es la base de la inteligencia artificial actual. ¿Ya? Entonces, pilar 1. ¿Cómo mezclamos la mejora continua con la inteligencia artificial? Antes nosotros teníamos metodologías estructuradas clásicas, ¿ya? Donde el ciclo de definir, medir, analizar, mejorar y controlar, ciclo DMAIC, que es la clave del Lean y de la mejora continua, obedecen estructuras, ¿cierto? Pero para nosotros, en mi caso yo soy Green Belt, para mí como Green Belt, eh, necesito ir a buscar los datos, necesito recopilar información, necesito generar los gráficos, meterme en Excel, hacer test de hipótesis, etc. ¿Ya? Con la ayuda de la IA, nosotros podemos automatizar esos procesos, por ejemplo, de recolección y de gráficos de datos. Podemos eso hacerlo en tiempo real. También yo pongo ahí unos sensores, por ejemplo, que están muy ligados a todo lo que es operación productiva, que están levantando información constantemente y eso es para mantener la información de manera actualizada, ¿ya? Pero tal como comentábamos, la inteligencia artificial nos puede ayudar en distintas variables. Y aquí en el fondo quiero señalarles que sean creativos, porque esto es muy incipiente. No llevamos más de 10 años, yo diría, en este auge y no está todo hecho, no está todo diseñado. Entonces, no es que, por ejemplo, usted igual debe haber información, pero por ejemplo, si buscan en Google, ¿de qué manera puedo reducir el churn, la tasa de fuga de mi empresa, ocupando Machine Learning? Les va a aparecer un paper. Obviamente que sí, les va a aparecer un código, un script, pero ustedes tienen que adaptar eso que se describió ahí en ese caso de uso a, a su realidad. Entonces, lo más importante que les quiero decir es que las herramientas están, el Machine Learning, el Deep Learning, la IA, está, pero nosotros tenemos que adecuar todos estos desarrollos a lo que es Lean, a lo que es atingente a nuestro trabajo. Por ejemplo, yo en mi caso siempre he trabajado en operaciones, no tanto en el área técnica de TI, sino que siempre desde la operación, de la mano con TI y con desarrollo. Entonces, por eso les menciono que no está todo hecho. Desde las necesidades, en mi caso, por ejemplo, desde la operación, yo convoco a un equipo y armamos una solución en conjunto, ¿ya? Y bueno, en cuanto a otras aplicaciones que podemos encontrar, tópicos generales, ¿ya? Manufactura y calidad, podemos implementarlo en detección de defectos, ¿ya? Yo tengo acá algunos casos, no los voy a mencionar todos, pero por ejemplo, Siemens ocupa visión por computación para inspeccionar las piezas en tiempo real en su línea productiva, reduciendo los errores en un 90%, ¿ya? También dentro de lo que es manufactura y calidad está el mantenimiento predictivo, ¿ya? Para todos los que son ingenieros mecánicos, me imagino que ya lo conocen, es ampliamente ocupado en distintos rubros como la minería, transporte, etcétera, ¿ya? En cuanto a la logística y cadena de suministro, podemos encontrar soluciones actuales en optimización de rutas, lo cual es un gran dolor de cabeza para la gente que trabaja en logística, y también en gestión de inventario, ¿cierto? Que también es un desafío muy relevante, sobre todo cuando hablamos de perecibles, como son las carnes, los periódicos, ¿cierto? Un diario que tiene una vida útil de un día. Entonces, todo eso. Servicio al cliente. La aplicación de inteligencia artificial más importante en cuanto a lo que es servicio al cliente son los bots, ¿ya? Y bueno, ahí hay asistentes virtuales, ¿cierto? Chatbots que van aprendiendo de lo que nosotros le vayamos enseñando como empresa y también se van retroalimentando del feedback del cliente mediante un aprendizaje supervisado. Entonces, muy importante ahí aquellos que trabajan en el área de servicio al cliente y que tienen ganas de implementar un modelo como este, que se aseguren que el modelo va a recibir un feedback, que la persona que está al otro lado va a poder decir me gusta, no me gusta y ojalá señale qué parte no le gustó, ¿ya? En cuanto a salud y seguridad, hablamos del monitoreo en tiempo real, ¿cierto? Aplicaciones para
ver si la gente ocupa sus implementos de seguridad, que no se traspasen ciertas barreras visuales para que no haya riesgo de que una persona pueda tener un problema de salud, ¿cierto? Y finalmente, en finanzas y riesgo, la aplicación más relevante es la detección de fraude, ¿ya? Entonces, bueno, los que están en LinkedIn pueden ver que hay una gran cantidad de cargos que están ligados a la ciencia de datos y a la detección de los fraudes. Porque básicamente la pregunta, la máxima es identificar, ¿es fraude o no es fraude? Y ya al tener esa decisión, hablamos de inteligencia artificial porque necesita discernir, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos encontrar tangiblemente como casos de uso actualmente relevantes en las empresas más importantes? ¿Ya? Lo que pasó con Amazon, con Kiva Robots, ellos hicieron una inversión enorme en automatización y compra de robots en su planta, donde pudieron reducir el 20% del costo operativo, el tiempo de picking se redujo de 60 a 75 a 15 minutos y los almacenes fueron 50% más productivos, ¿ya? En cuanto a otras ganancias, los robots permitieron flujos just in time, es decir, que lo que el cliente necesita yo lo proceso, no estoy procesando en lote, no tengo una producción lineal todos los días, sino que a medida que me van necesitando mis productos, mis servicios, yo voy operando. Y que se generan datos en tiempo real. Entonces eso le permite también tener al negocio una mayor inteligencia. Y el segundo caso práctico es Airbus con la turbina GE9X, que lo que hicieron acá fue generar un gemelo digital de la turbina. Tuvieron una aplicación tan relevante y tan tecnológica e inteligente que hicieron una simulación exacta de lo que era esa turbina a nivel digital que les permitía conocer cuáles iban a ser de antemano las vibraciones del motor, las temperaturas, etcétera, ¿ya? Entonces, obviamente eso mejoró la eficiencia del uso de combustible, eh, eh, optimizó el mantenimiento predictivo y redujo las emisiones, ¿ya? Y al ocurrir todo eso, podemos arrastrar una mejora en la operación eficiente de equipo, es decir, que nuestra inversión en estos motores va a ser más rendidora debido a que vamos a estar constantemente empleando nuestro activo y va a estar disponible y va a operar en la calidad que es necesario. Y también este enfoque data-driven, que a la compañía le sirve mucho más ponerse a hacer control de calidad en una simulación que ponerse a romper sus motores. Me imagino que hacen las dos cosas, pero por lo menos cuentan con este recurso que es digital, ¿ya? Y bueno, como a todos, me imagino, queremos saber cómo yo puedo implementar esto en mi día a día para poder empezar, ¿cierto?, a ocupar la IA, ¿ya? ¿Cuáles son las IA más relevantes? Acá yo menciono varias. Está, bueno, Grammarly, que es una herramienta de escritura, por ejemplo, si necesitan escribir un texto más largo, que quizás ChatGPT no les pueda ayudar, está Grammarly. Text Cortex es una aplicación que genera texto, código, imágenes, similar a lo que hace ChatGPT. DALL-E es la aplicación de generación de imágenes que tiene OpenAI, que son los de ChatGPT. Midjourney genera imágenes a partir de indicaciones que tú le puedes describir. DeepL es una IA que traduce textos, ¿ya? Científicos o técnicos, a cualquier idioma. Estos desafíos de repente marean a las inteligencias artificiales comunes, entonces aquí es como temas más específicos. Cryon, generación de imágenes. Perplexity es un motor de búsqueda. ChatGPT ya todos lo conocemos, es la solución de Estados Unidos junto con Cloud para, bueno, más de algunas en verdad son Estados Unidos, para hacer esta generación de texto coherente y contextualizado. Runaway ML, plataforma que genera videos, animación y contenido, esta es paga. Y Copy.ai es una IA que genera textos persuasivos como correo electrónico, descripción de producto y publicación. Yo no he ocupado esa, pero figura en los top. Y a la derecha podemos encontrar una imagen que para mí, como programador, me sirve mucho, son las top AI Coding Tools, las top IAs que te van a ayudar en tu día a día. Y ahí, bueno, figuran GitHub, Cursor, Windsurf, yo ocupo muchas de esas. Finalmente, algo que está muy contingente hoy en día y que es un término que deben acuñar, son los agentes de IA. Y hacia allá va la micro, ¿ya?
Por eso lo quería mencionar. Porque la gracia del agente de IA es que es un agente autónomo, ¿ya? Es decir, ustedes van a dejar a un agente de IA operando, respondiendo correo en un chatbot. Y ese agente de IA tiene la capacidad de retroalimentarse con la base de datos de la empresa, con la información que recoge los usuarios, con los correos, ¿cierto? Y de esa forma va a ir como realizando la tarea, va a poder tomar decisiones, ¿ya? Eso es un agente de IA, es un agente automatizado y que tiene retroalimentación con las distintas fuentes de información, ¿ya? Así que eso es mi presentación. Yo los quiero agradecer por su tiempo. Habla muy bien de ustedes, de que estén aquí participando, que tengan curiosidad. Y obviamente invitarlos a formar parte de los programas del CES porque siempre hay que estar capacitándose, aprendiendo para seguir vigente y poder cumplir los objetivos, ¿cierto? Así que eso es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, te pasaste. Increíble la presentación. Y no, muchas gracias, Marcelo. Y aprovechando lo que dijiste, ahora el 9 de mayo se nos viene el próximo programa de Lean Practitioner y Lean Practitioner y Green Belt Six Sigma. Así que el director del programa, Marcelo Eitel, se viene increíble. Si quieren más información está en la página o nos escriben y les mandamos todo. Así que bueno, estuve viendo que hay un par de preguntas acá, así que Marcelo, Carlos, no sé si las pueden responder. Les voy a leer una. Mira, don Marcelo, si ya contamos con todas las herramientas para Black Belt, pero aún no alcanzamos los resultados esperados, ¿estamos fallando en la técnica o en el liderazgo de cambio? Esa es una. Marcelo, estás muteado. Ahí Ahora, está. ahora sí, ya. A ver, o sea, sin duda que en Chile, Chile chico, como le digo yo, en Chile chico, el tema liderazgo es ciencia ficción, chiquillo. Y lo digo con toda pertinencia porque yo me tocó ser líder, me tocó ser gerente en varias partes. Y guatié. A veces lo hice bien, a veces lo hice mal. Tenía mucha fuerza para subir a la gente a la micro, pero después me bajaba a la micro. Entonces, ¿cuánto esfuerzo tiene que hacer una institución, una organización para subir a esa misma gente a una micro distinta? Porque el líder guatió. Disciplina, disciplina, pasión e integridad. Disciplina no tenemos. Por eso es que Japón es mejor que Chile, no porque sea más inteligente, porque en Chile no tenemos disciplina. Pasión, sí, somos apasionados, de repente hasta nos pasamos de la pasión. Integridad, olvídate, olvídate. Yo cuántas veces prometí cosas que no era capaz de cumplir, solo por el afán de aumentar la expectativa del equipo, cuando la verdadera objetivo del líder, uno de los objetivos es bajar la expectativa del equipo y cumplir. ¿Para qué prometer cosas que no vas a poder cumplir? Mejor promete poco, pero mucho, muchas veces, y cumple. Entonces, creo que el tema de liderazgo, de lo que yo he visto en proyectos reales, en el mundo real, el 80-20, el problema son los líderes. Hay un tema pendiente como cultura chilena. Ya, esa es la pregunta. Ahora, respecto del programa Lean, Greenberg, Six Sigma, oye, si es cosa que vean nomás, métanse a un lugar de búsqueda de trabajo y vean los perfiles. ¿Qué es lo que piden? Gente joven con mucha experiencia. No sé cómo se hace eso. Ya, gente joven con mucha experiencia. O sea, tenéis que haber empezado a trabajar como a los 3 meses de edad, más o menos. Pero lo piden. Y además piden formación Lean y ojalá Six Sigma. Y ahora les aseguro, se va a sumar inteligencia artificial. Pero mi paradigma, mi juicio es que para hacer inteligencia artificial, y tengo aquí el ejemplo de Carlos, también tenéis que saber estadística y también tenéis que saber mejora continua. Y Lean y Six Sigma.
y después le sumáis la inteligencia artificial. Es como la mesa de tres patas, ¿ya? Bueno, parte ahora formándote como Lean Six Sigma y entrénate con los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Nosotros. El CES de la mejor universidad, la Adolfo Ibáñez. Prestígiate con eso. Ya, me aburrí, me Marcelo, dijo, así que no hablo más. Marcelo, en honor al tiempo, que queda una pregunta más. A Carlito, a ver si Carlito la puede responder. Y si no, me la pasáis a mí. Perfecto, acá te acaban de escribir, increíble tu respuesta, Marcelo. Así que, como último comentario. Y pusieron, ¿se puede aplicar la inteligencia artificial a la logística de la última milla? Sí, justamente, gracias Macarena. Uno de los desafíos más importantes de la última milla es planificar la ruta. Entonces, se pueden ocupar algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, para poder iterar, ¿cierto? Optimizar esa ruta. También lo pueden ocupar para la mantención de lo que son los activos como los vehículos, hacer mantención predictiva y bueno, se me ocurre también, por ejemplo, al cruzar los datos de los comportamientos del cliente junto con su comportamiento de recepción, quizá evaluar a qué hora es pertinente visitarlo, a qué hora no, dado que la última milla es tan tremendamente compleja, ya que no siempre pueden entregar los pedidos. Entonces, existen muchas fuentes de información, por ejemplo, la disponibilidad de los clientes que podría ser utilizada como parte del algoritmo. Así que por eso, insisto, hay que ser creativo y hoy en día es más fácil que nunca poder conciliar toda esta información, ya que contamos con estas herramientas que nos hacen la vida mucho más fácil. Así que totalmente que es útil para la última milla. O sea, de hecho, perdón, de hecho, hace unos 3 años atrás estuve trabajando como consultor en Lipigas y ya terminó el proyecto y yo ya me venía de vuelta y ya estaban empezando a aplicar IA a la última milla. Lo estaban haciendo. Lipigas. Sí, yo también cuando fui parte de Cabify ocupábamos Machine Learning para predecir en qué momento íbamos a necesitar más vehículos, más flota disponible, de qué forma generar incentivos monetarios para que se conecten los conductores, cómo optimizar la conversión de los clientes, del usuario, según el momento del día en el que están para que compren el servicio, básicamente. Entonces, es diverso, ¿no? Y bueno, tal como dice Marcelo, están todos metidos. Todas las empresas que tienen algún grado de presupuesto quieren ingresar ahí al rubro. Bien, Maca. ¿Cómo estamos? ¿Terminamos? Perfecto. Estamos justo en la hora, así que se pasaron, de verdad increíble la presentación. Como siempre, para mí un gusto y me imagino que todo el mundo también lo disfrutó. Así que no sé si tiene unas últimas palabras o nos despedimos. Yo espero verlos, no, no todos, pero por lo menos un porcentaje no menor. Los quiero ver en el programa de Lean Greenberg Six Sigma la Orfeo del CES, porque si no, van a quedar en la banca, no van a entrar a la cancha, van a estar como el Alexis Sánchez, ¿ya? ¿Este país necesita esto? Ustedes lo necesitan. Pregúntense, sin esto, ¿a qué edad van a quedar obsoletos? ¿A los 40? ¿A los 43? Entrénense, cultívense. Nuestro país lo merece. La TAM lo merece. Ya, vamos. Súper. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, gracias a todos por haber venido y haber participado con nosotros. Así que nos estamos viendo. Chao a todos. Chao. Nos vemos. Gracias, Carlos. Chao, gracias Marcelo, gracias Vamos Magdalena. acá. Bien, Chao. buena tarde.